Leemos la pregunta. La tabla siguiente muestra la clasificación del grupo de trabajadores de una empresa según sector de producción en que trabaja y un número de bajas registradas durante un año. Esto más se adecua, ¿no?, a las preguntas que pudiéramos mencionar en la carrera, en la cual tenemos cuadrillas de trabajadores y siempre hay bajas, ¿no? Ya por diferentes aspectos, podría decir, en obra ya, dirección de obras. Ya. Esta tabla también, atención, aquí esta tabla también la van a llevar en investigación de operaciones. Se hace de otra manera, pero es casi similar, ¿no? Donde se plantean tablas de esta manera para poder calcular procesos óptimos de construcción. ¿Ya? Ahora, esta fila es una nomás, ¿no? Lo van a ver como una nomás. Ya, no podía ponerla una, o alguien sabe. Aquí entonces en la gráfica tenemos los días de baja. Con otro color. Tenemos los días de bajas, ¿no? Tenemos de 0 a 10, puede ser este de anual, mensual. Bueno, mensualmente generalmente se trabaja, ¿no? De 0 a 10 días, de 10 a 20 días y más de 20 días, ¿ya? O durante un año, dice, ¿no? Según los sectores, bajas registradas durante un año, ¿no? Durante un año. Entonces los datos están trabajando en años, ¿ya? Ahora aquí tenemos el sector de producción, ya sea de cualquier actividad, ¿no? El sector de producción de algo, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos aquí, en A, tenemos el sector o el conjunto o el grupo de trabajadores, ya se puede interpretar de diferente manera, ¿no? Y, a ver, lo voy a centrar, se puede, ahí está. Esto más. Tenemos esto más lo voy a pintar de otro color para que se entienda, ya. Entonces tenemos para el sector A, es un grupo, ¿no? Para el sector A, para un grupo o sector. B, otro sector. Tenemos aquí de 0 a 10, tenemos 100, ¿ya? 100 trabajadores. Tenemos de 10 a 20, 150 y más de 20, 98. Y así sucesivamente para cada uno, ¿no? Estos son los datos que nos están brindando para poder encontrar el problema. Vamos a leer qué nos pide. Seleccionado un trabajador al azar, o sea, cualquier trabajador de estos grupos, ¿no? Los sectores, nos piden calcular probabilidad de que esté de baja más de 20 días, ¿ya? Ah, no, estos son los días de baja, perdón, me he equivocado, no son los días de mes, ¿ya? Probabilidad de que esté de baja más de 20 días, ¿ya? B, probabilidad de que pertenezca al sector B, que solamente pertenezca a este grupo, ¿no? O al sector, en este caso. C, probabilidad de que esté de baja más de 20 días y permanezca en el sector B. Más de 20 días sería esta columna, ¿no? 130. D, probabilidad de que esté más de baja de 20 días o que pertenezca al sector B. Creo que se está repitiendo. O, aquí no es lo mismo, ¿no? Aquí pueden ver ya la diferencia. Este es I y este es O. A ver, lo voy a poner con otro color. A ver. Eso tienen que tener cuidado, ¿no? A veces por hacer rápido la pregunta nos podemos equivocar y no leer bien y ya la pregunta cambia totalmente, ¿no? Y ahora tenemos el inciso E, dado que pertenece al sector B, aquí ya no está, esto es como ya nos está brindando el evento B, ¿no? Ya es un condicional, se puede decir, una probabilidad de tipo condicional dentro de esta pregunta, ¿ya? ¿Qué probabilidad hay que esté de baja más de 20 días? ¿No? F. Son independientes los sucesos, eventos, estar de baja más de 20 días y pertenecer al grupo B, nos dice. G, probabilidad de no estar de baja más de 20 días. O sea, no estar más de 20 días tiene que ser menor a este, ¿no? Menor a este intervalo, se podría decir. H, probabilidad de no estar de baja más de 20 días y no pertenecer al sector B. ¿Ya? Entonces, solución. De igual manera, vamos a encontrar solución. Lo primero que hacemos va a ser llenar la tabla, ¿no?
En la tabla generalmente siempre se halla lo que son las sumatorias, ya lo deben saber, y vamos a hacer de esa manera las sumatorias, ¿ya? Tanto para las columnas y para las filas. Entonces, en las columnas vamos a tener las sumatorias, si medimos rápido lo podemos hacer, que 100, 150, 150, más 98, ¿cuánto sería? Igualmente para esta columna y para esta columna. Y para las filas de igual manera. ¿Me pueden dictar, por favor? Esto es, voy a ver mis resultados, 348, ¿verdad? Si no me estoy equivocando, son las sumas, ¿no? Para las tablas, para este tipo de problemas de tablas en probabilidades. Esta columna es directamente 350, ¿no? Está fácil. Esta otra columna es igual a 80 más 60, 200, 190, ¿no? 10. Para las filas, podemos pintar de otro color. Ya, las filas, 100, 120, 220, 270, ¿no? Aquí es igual a 310. Y esto es igual a 80, 90, 110, 308. 308. Listo. Ahora, pueden sumar tanto filas y columnas, por favor, y me dicen los resultados. Bien, la sumatoria de columnas y filas nos va a dar 888. Tiene que ser el mismo valor tanto para filas y columnas. Ya tiene que cumplirse eso. Si no fuera así, tendría que aumentar ya sea una fila o una columna. Pero este valor nos tiene que llegar, que la sumatoria de filas y columnas tienen que ser un mismo valor, ¿ya? Para que se pueda proseguir. Vayamos respondiendo lo que es el inciso A. Control C, Control V. Probabilidad de que esté de baja más de 20 días. ¿Cómo hacemos aquí? Entonces podemos escribir de la siguiente manera. Probabilidad de que esté más de 20 días. Esto lo podemos escribir de esta manera, más de 20, y lo podemos poner aquí, más de 20. ¿Ya? Esto va a ser igual a los casos posibles, que es igual a 308, como la fórmula general de las probabilidades, ¿no? Sobre los casos totales, que serían 888. ¿Ya? Y esto nos va a dar un valor de 0.35. Lo pueden revisar también. Y esto sería la probabilidad a la pregunta número 1. Vayamos al inciso B. Control C. Control B. Nos dice probabilidad de que pertenezca al sector B. Entonces decimos, nos dice que la probabilidad pertenezca al sector B. Entonces, este es este sector, ¿no? Entonces el sector es igual a 350, simplemente la sumatoria de ese sector, dividido entre el número total de casos, que serían los sectores, 888. Como ven, es muy importante este número de la sumatoria, ¿no? Y esto nos daría igual a 0.39, ¿no? Bien, vayamos al inciso C. Control C, Control V. Como pueden ver, probabilidad de que esté de baja más de 20 días y pertenezca al sector B. Aquí nos dice I, ¿no? Es muy importante considerar esta letra para resolver el inciso C, ¿ya? Entonces, podemos escribir aquí que la probabilidad de más 20 intersección. Podemos extraer nuestra intersección de la otra pregunta. Y lo anotamos. Intersectado el sector B, ¿no? Más de 20.
y pertenezca al sector B. Esto sería igual a, vamos a trabajar en este sector y más de 20 en esta fila. Entonces, más de 20 sería igual a 130 dividido entre el número total de sectores, 888. Seguimos trabajando con la sumatoria del total, ¿no? Y esto nos da un valor de 0.15 aproximadamente, ¿no? Bien, tenemos ahí la probabilidad para el inciso C. Ahora vayamos al inciso D, control C. Aparentemente es la misma, ¿no? Pero en realidad cambia, ¿no? Aquí ya es O. Podemos copiar, control C, control B. Aquí, como se trata de O, entonces vamos a poner aquí, por las leyes lógicas, ¿no? Unión se llamaría. De más de 20, unión sector B va a ser igual a, podemos borrar esto y podemos plantear de la siguiente manera. Tenemos el inciso D. Tenemos el inciso D, donde aparentemente es igual, pero en realidad aquí cambia, ¿no? Por esta letra. Es importante considerar las palabras, ¿no? Bien, tenemos aquí, en este caso, esto va a ser unión, como las leyes lógicas, ¿no? O podemos borrar esto y podemos escribirlo de la siguiente manera, que esto va a ser igual a la probabilidad de más 20 más la probabilidad de B menos, en este caso, como en la anterior pregunta, va a ser menos la probabilidad de más 20 intersectado con B. ¿Por qué? Porque si sumamos estas probabilidades tenemos que restar la intersección, ¿no? Como les había mencionado en el anterior ejemplo, donde vimos en las gráficas. Bien, si reemplazamos datos, esto va a ser igual a probabilidad de 20, 0.35, más la probabilidad de B, que es igual a 0.39, menos, en este caso la fórmula nos dice que es menos la probabilidad de intersección B, 0.15. Como pueden ver, estamos usando los datos de las anteriores respuestas, ¿no? Para poder resolver este inciso. En este caso, la pregunta está ordenada, ¿no? También puede estar desordenada, en la cual se tendría que recurrir a los anteriores pasos para hallar esta pregunta, ¿no? Bien, realizando esta operación vamos a tener igual a 0.59. Bien. Esta pregunta de unión, o si ven este O, va a ir acompañado siempre con este signo, ¿no? Aquí lo podemos poner el signo de rojito para que lo puedan ver. Entonces, sería 0.59 para el inciso D. Vayamos al inciso E, control C, control B. Bien, vemos y nos dice, ¿no? Dado que pertenece al sector B, ¿qué probabilidad hay que esté de baja más de 20 días? ¿Cómo planteamos esta pregunta? Entonces podemos escribir la probabilidad de que esté más de 20 dado que pertenece al sector B. Es decir, que el evento B sucede, ¿no? Y con el evento B vamos a encontrar qué probabilidad hay que esté de baja más de 20 días, ¿no? Pues el evento B ya sucede, ¿no? Lo que tenemos que encontrar es el evento A, se podría decir de esa manera, ¿ya?
Esto se puede escribir igual a probabilidad de más 20 intersectado con B. Y esto lo vamos a dividir entre la probabilidad de B. ¿Ya? Fórmula. Aquí pueden ver este aspecto. Si a partir del evento B vamos a encontrar el evento más 20, entonces eso siempre va a ir, ¿no? Lo podemos pintar. Si ya tenemos el evento B, aquí va a estar dividido entre ese evento, ¿no? Eso lo pueden considerar también. Y esto va a ser igual a de la intersección, probabilidad de intersección de 20. Aquí tenemos el resultado de 0.15 dividido entre probabilidad de B. Probabilidad de B 0.39, ¿no? Y esto nos da igual a 0.37. Bien, aquí tenemos el resultado para el inciso E. Ahora vamos a encontrar lo que es el inciso F, ¿no? Control C, Control V. Leemos. Son independientes los sucesos al estar de baja más de 20 días y pertenecer al sector B. Esta parte de la independencia también lo hemos visto en el anterior ejemplo, ¿no? Podemos extraerlo de ahí. Aquí está esta fórmula, ¿no? Del inciso E, F, son independientes. Control C. Control B. Tiene que cumplirse esta propiedad, ¿no? Si son iguales, entonces se puede decir que son independientes. Pero si no, entonces no son independientes. A ver si reemplazamos valores que de la intersección de no se cambiar, ¿no? En este caso, ya no sería de matemáticas, sería más 20 intersectado por el sector B, sería 20 multiplicado por la probabilidad del sector B. Bien. Ahora, entonces aquí reemplazamos estos valores. Esto ya lo tenemos, ¿no? La intersección. Entonces multiplicamos estos valores. La intersección es igual a 0.15. Aquí podemos anotarlo. 0.15. Y el otro valor es igual a probabilidad de 20 por probabilidad de B. Probabilidad de más 20 por probabilidad. Si hacemos las operaciones, vamos a tener 0.13, ¿no? Como son distintos, podemos decir entonces directamente, como la anterior pregunta, no son independientes, ¿no? ¿Listo? Esa sería la respuesta para el inciso F. Ahora vayamos con el inciso G. Probabilidad de no estar de baja más de 20 días. No estar de baja más de 20 días. Entonces, ¿cómo podemos plantear eso? Entonces, sería igual a probabilidad del complemento de más de 20. Esto va a ser directamente, ¿no? Como el anterior les había indicado, 1 menos el total menos la probabilidad de B, o probabilidad de más 20. Y esto nos va a dar igual a 1 menos la probabilidad de 20 es igual a de más 20, 0.35. Y esto nos da igual a un resultado 0.65. ¿Ya? Bien, vayamos a la otra pregunta H.
C. Control. H. Leemos. Probabilidad de no estar de baja más de 20 días y no pertenecer al sector B. Aquí. Y no pertenecer al sector B. Eso más está aumentando, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantearía esto? Ya, lo vamos a hacer. Entonces, es probabilidad de el complemento de más de 20 días intersectado. La intersección con el complemento de B, en este caso, ¿no? Y no pertenecer al B. Es la probabilidad. Y esto también se puede representar de diferente manera, ¿no? Con unión, haciendo cambio, ¿no? Pero de todas maneras esto es igual a 1, de igual manera que en el otro inciso, 1, en total, la probabilidad menos la probabilidad P de más de 20 días, como les había dicho, unión, en este caso tiene que unirse, ¿no? Unión B, ¿ya? Y esto va a ser igual a 1 menos más de 20 días unión B, donde tenemos eso, aquí está, más de 20 días unión B, 0.59. 0.59. Y esto va a ser igual a, ¿cuánto nos da? Menos 0.59 es igual a 0.41. Entonces, el resultado sería de no estar más de 20 días y no pertenecer al sector B. La probabilidad de esa pregunta es igual a 0.41. O todos los resultados igual lo pueden multiplicar, ¿no? Por 100 y va a ser en porcentaje, si es que fuera el caso, ¿no? Si les piden en porcentaje, entonces simplemente hay que multiplicarlo por 100 y es 41%. Pero no tiene que pasar de lo que es el 100%, ¿no? Solamente se trabaja del 0 al 1 o del 0 al 100%, nada más. Bien, ese es el inciso H. Bien, hasta ahí serían las respuestas de la pregunta planteada en forma de tabla, de la pregunta número 4. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me salió virus.